Echevarne le paró el carro a Paulino Rodríguez y una analista zurda que defendía a los curros del Estado. Se despilfarra la plata. Han robado por todos lados durante décadas. Han robado de una manera descomunal por todos lados durante décadas. Lugar que tocás sale pus. Hemos destruido la Argentina. Y por eso el pobre presidente que le toca hoy día gobernar Argentina y el equipo que está hoy, hay que entender que tomó un país destruido por todos lados. Es dificilísimo gobernar Argentina. Es un país que está totalmente destruido y corrupto. Eso es cierto, Agustín, pero no es menos cierto que no puede tampoco con cierta impericia decidir el gobierno decir con déficit fiscal yo no voy a convivir y como dé lugar, y si no hago un mantenimiento, después este es el correlato. No digo que haya ocurrido acá, lo que estoy diciendo es cuidemos también que lo que indispensablemente hay que hacer se haga, porque acá hay bajo nivel de ejecución presupuestaria y hay pedido de demanda de fondos. Estoy de acuerdo. Hay que tener prioridades. En las prioridades ya esquilmamos a los jubilados. Digo. Creo que lo que hay que justamente empezar a hablar es con la restricción presupuestaria. Lo que él dice es, yo no imprimo más billetes. Y eso es prioritario. ¿Por qué? Porque la inflación afecta a los más pobres. Entonces eso lo sacamos de la mesa. Una vez que sacamos de la mesa la inflación... A los más pobres también los afecta no poder viajar, que los trenes choquen. O sea, acá hay un tema de sábana corta que hay que reconocer, pero digo, no es solo... Digo, hay cosas que no se tienen que descuidar. Digamos, vos eso, Agustín, recién hablabas de los trenes, ¿no? Digamos, los 147.000, ¿cómo es? No, 47.000 kilómetros. 47.000. Ahora tenemos menos de la mitad y mal mantenidos. 47.000 kilómetros. Digo, claramente ahí ha habido un proyecto nacional, un proyecto de desarrollo, infraestructura, inversión en infraestructura. Pero que quedó en esa época, porque después se fue todo en debacle y la única vez que quisieron hacer un tren bala terminó en un hecho de corrupción. Es cierto eso. Claro, pero lo que yo digo es una vez que sacás de la mesa la inflación y decís eso no lo vamos a hacer más, no imprimimos más billetes. Ahora establecemos las prioridades. Esta es la plata que hay. ¿Qué hacemos con esta plata? Porque se sigue despilfarrando de una manera descomunal en Argentina. Despilfarran las provincias, despilfarran los municipios y sigue habiendo despilfarro en el gobierno nacional. No es que corrigió todo en 5 meses de ninguna manera. Hay un inmenso despilfarro y una inmensa corrupción. Porque han corrompido todo. El mantenimiento en infraestructura, la inversión en obra pública, el mantenimiento de las vías, de la señalización, ¿para vos es despilfarro? Pero por supuesto que no. ¿O es una responsabilidad del Estado? ¿Qué es el despilfarro? El despilfarro es, por ejemplo, cuando vos tenías 77.000 pensiones por invalidez y hoy tenés 1.200.000 porque corrompieron 1 millón de personas dándoles certificados falsos por invalidez. Cosas distintas. Eso no son cosas distintas, es el presupuesto. Porque esa plata que se corrompieron ahí podría haber ido a los ferrocarriles. Entonces la corrupción que hay en todo el presupuesto del Estado, federal, nacional, provincial y municipal, debería ir a estas cosas. Han robado por todos lados durante décadas. Han robado de una manera descomunal por todos lados durante décadas. Lugar que tocás sale pus. ¿Y sabés quién decía esto? Lo decía Pugliese en la época de Alfonsín. Ya venía mal en la época de Alfonsín. Le tocó la hiperinflación. El pobre Pugliese llegó al Ministerio de Economía y le contó a mi suegro, que ya murió, pero le contó esto: lugar que toco sale pus. Y eso pasa en todo el Estado nacional, provincial y municipal desde hace décadas. Mira, a ver, está bien, pero son cosas distintas. No son cosas distintas. Por eso pasa esto. No se puede retirar la obra pública plenamente, porque si no, también se afecta a los que menos tienen, a los que necesitan el transporte público, a los que necesitan viajar, trasladarse, ir a trabajar. Es decir, el argentino que quiere laburar. Pero por supuesto, y eso se hizo con el sector privado la vez pasada y salió muy bien. No, ahora, también, perdóname, pero el hay sector privado también estuvo... Yo les recomiendo a los que están escuchando... La tragedia de Once. Pero por supuesto esto viene una serie de accidentes. Yo creo que no es privado público, eso es ideologizar el tema. Pero fíjate lo siguiente. Vos tenés autopistas en el mundo estatales que son maravillosas. Es verdad. Tenés sistemas ferroviarios estatales maravillosos, aerolíneas estatales maravillosas, canales de televisión, la BBC. Aerolíneas estatales ahí generalmente son mucho más ineficientes que las otras y ya casi no hay. Las aerolíneas, por ejemplo, se fueron privatizando casi todas. Bueno. Salvo en algún país árabe, todas las demás se privatizaron todas. En Estados Unidos quebraron, y ahora son privadas, en todos lados. Casi todos se han privatizado porque funcionaban muy mal. Bueno, pero saquemos aerolínea. El tema de infraestructura.
El camino rural lo hace el Estado. Una persona que lo hace el productor, porque si no, dale el productor y decirle, bueno, se llama a cualquiera. Entonces, si hay plata, tenemos el country, el servicio, la infraestructura, las cloacas, el gas, el agua, y donde hay un barrio popular, nada, que si no puede pagar. Bueno, no, al contrario, es fascinante lo que fue el avance del ferrocarril cuando era privado. Fue realmente, cuando son 47.000 kilómetros de vías, cubría la Argentina. Ahora que son estatales, cubren 20.000 o 20 y pico mil. O sea que funciona mucho peor, pero muchísimo peor. Ayn Rand, que era fanática de los ferrocarriles, la fascinaban, escribió una novela que se llama La rebelión de Atlas, que se las recomiendo a todos los que están escuchando. Y demostró lo que pasaba en un país cuando empezabas a utilizar un concepto que era que la necesidad crea derechos. Ella era filósofa. Y cuando hizo la novela, empezó a demostrar lo que pasaba. Hablemos de cosas concretas. Mirá lo que pasa en Argentina. En Argentina pasa que se roban los cables, por ejemplo. ¿Sabés lo que es que se roben los cables? Es una primarización de la economía prácticamente. Es cobre industrializado, sacarlo para fundirlo y hacer un manguito. Es como, yo te diría, es la barbarie directamente. Por supuesto. Digamos, hay que intervenir en eso. Esa barbarie está descrita en este libro. Ella se anticipó a lo que iba a ocurrir en Argentina. Y mostró, lo hizo pensando en Estados Unidos y mostró este país maravilloso que era la Argentina, cómo lo van a destruir con ese concepto filosófico y que va a afectar y va para adelante, y tiene cosas y muestra, por ejemplo, cómo se chocan, muestra, por ejemplo, cómo se chocan los ferrocarriles. ¿Cuál es el proyecto de infraestructura que soñamos para nuestra nación? Yo no estoy viendo, digamos, una hoja de ruta del gobierno en materia de infraestructura. No la estoy viendo, de verdad. Estoy viendo privatizar, sí, está bien, ok, sacarse el problema. Juntar dólares, hacer caja. Pero no es sacarse el problema, privatizar. Sí, porque vos el problema. ¿Por qué? No necesariamente. Porque la aerolínea estuvo privada en el grupo Amarsa. La línea fue un desastre. Cuando los ferrocarriles los volvieron a estatizar, ¿por qué fue? Cuando hicimos la Panamericana, la hicimos gracias a que lo hicimos con el sector privado. Bueno, pero hay casos exitosos y casos que no, por eso digo. Vos podés tomar el toro por la asta. YPF, cuando la privatizaron, ¿qué pasó? Funcionó espectacular. ¿Y ahora que está estatal? Es un desastre. Ahora decís que es un desastre. Lo que hicieron en la época de los cuando recibió Menem. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ahí le pones una carga ideológica. ¿Vos crees que tiene que ser privado? No, pongamos los datos. Respeto, digamos. Pero pongamos los datos. Cuando tomó Menem el gobierno, Argentina era importadora, y los ingenieros me lo pueden decir, de gas y petróleo. Y con YPF le sacaron, tenía 50.000 empleados. Y los redujeron fenomenalmente, creo que llegó a 7.000 empleados. La empresa pública desarrolló Vaca Muerta, ¿no? También. Primero lo hizo y después la privatizaron y empezamos a ser exportadores netos de petróleo y gas. Cuando la volvieron a estatizar, volvimos a ser importadores de petróleo y gas. Entonces es evidente que funcionó mucho mejor privada. Y además, ni que hablemos, que pagamos 21.000 millones de dólares por algo que vale 5.000. El economista liberal arremetió contra todos los gastos que son un despilfarro en el presupuesto. Y en todo caso, ese mismo dinero podría destinarse a lugares con mayor prioridad, tal cual es el caso de las mal llamadas empresas públicas que son un déficit enorme como Aerolíneas, por ejemplo, y por lo cual se discuten futuras privatizaciones impulsadas desde el gobierno de Milei para cortar con los aguantaderos de ñoquis y militancia política rentada. Todo este debate se dio a partir del choque de trenes en Palermo por la pésima infraestructura que se maneja hace años y se termina utilizando un sistema de la prehistoria en pleno siglo XXI. Mientras en el resto del mundo hay trenes que llegan hasta los 500 km/h y acá todavía se discute cuánto tiene que valer un boleto.